Buenas tardes, mi nombre es José Germán Ramírez Alas, supervisor departamental de salud comunitaria de Ciudad de Chalatenango. En esta oportunidad vamos a hacer una presentación acerca de cuál es el aporte de salud comunitaria, o sea, promotores de salud y supervisores específicos, acerca de el aporte que se hace como salud comunitaria en las diversas estrategias de combate a la pandemia COVID-19. La cronología de la pandemia, o sea, los antecedentes, fue detectado allá en Wuhan, China, y en el transcurso del desarrollo de la pandemia fue declarada por la OMS como pandemia que teníamos en ese momento a nivel mundial. El mapa mundial de casos de muerte a la fecha del 26 de febrero de este año, la cual aparece en la página oficial del ministerio, y la situación nacional con los casos de COVID, tanto los casos confirmados como los sospechosos. A la fecha, la letalidad de la pandemia en el país es del 2.6%. Con la vacunación en el país se tiene una cobertura de aplicación de dosis de 10.203.813 al 1 de marzo. Las muertes en febrero de este año han sido de un 3%. Tenemos también los casos que han sido confirmados según grupos de edad y según los casos de acuerdo también a las detecciones. Tenemos el mapa, cómo estamos a nivel país, y en el caso de Chalatenango tenemos a la fecha del 1 de marzo, que es cuando se reportó, se sacó esta información, teníamos 6.691 a nivel de departamento. Nosotros, como salud comunitaria, en el caso de nuestros compañeros promotores de salud, que son prácticamente, por así decirlo, la parte operativa en todo el territorio a nivel nacional, contamos con lineamientos técnicos del promotor de salud y supervisor específico de salud comunitaria, que es el cual a nosotros nos rige, y las líneas de acción son principalmente la promoción de la salud, en atención a las personas en el curso de vida. Tenemos acciones a realizar de vigilancia y control epidemiológico, atención integral en salud al medio y las disposiciones generales administrativas, donde nosotros plasmamos la información de las actividades que realizamos. Las actividades propias de salud comunitaria en el territorio, en el 2021, refiriéndonos a la pandemia y específicamente en el Cibás de Chalatenango, tenemos que una de las principales acciones que se realizaron fueron los turnos en los centros de contención, que así como a nivel nacional habían algunos sitios de contención, también en Chalatenango teníamos sitios de contención, y estos lugares eran hoteles, centros escolares, parroquias o casas de retiro, incluso casas comunales. Y las acciones que realizaba promotores de salud, supervisores específicos, eran promoción de las medidas de bioseguridad, apoyo en logística, alimentación, desinfección de áreas y equipos utilizados, toma de signos vitales, entre otras actividades. Y a pesar de que era actividades propias como disciplina de salud comunitaria, también vale la pena mencionar que estos equipos eran multidisciplinarios, entre médicos, enfermeras, polivalentes o motoristas, para un mismo fin. Tenemos algunas de las imágenes de personal multidisciplinario en esos centros de contención. También teníamos que es lo que se hacía a nivel ya comunitario.
se tenían algunos lugares como puestos de sanitización en las entradas principales de los municipios, cantones o caseríos. Las acciones que se realizaban en ese momento eran la sanitización de las personas o vehículos que entraban en estas comunidades, y eran actividades que las realizaba el promotor de salud, juntamente con miembros de comités de salud, ADESCO o voluntarios en la mayoría de estas comunidades. También se hacían en los municipios donde se conformaban equipos multidisciplinarios para realizar estas actividades. Algunas de las imágenes también en carreteras, cantones, caseríos de nuestras comunidades, donde se sanitizaban los vehículos, motocicletas, hasta las bicicletas, incluyendo a las personas que hacían uso de ellas. Pues otra de las actividades, cuando se aperturó el transporte público y la economía a nivel nacional, los lugares en los que se realizaban estas actividades eran en las terminales, paradas de buses, de transporte colectivo en diferentes municipios. Las acciones que realizaba los promotores de salud era toma de temperatura, promoción del uso adecuado de la mascarilla, el distanciamiento social, y se aplicaba también a las personas que hacían uso de transporte colectivo, el alcohol gel y el alcohol en líquido, dependiendo de la disponibilidad con la que se encontraba en ese momento. Las terminales, también algunas imágenes acerca de esta actividad. Otras de las actividades que se hacían era cuando se hizo la entrega de los paquetes agrícolas. En el caso como Chalatenango, la entrega de estos paquetes se hizo específicamente en la 4ª Brigada de Infantería del municipio del Paraíso, del departamento de Chalatenango, y otro lugar en donde se hacía entrega de estos paquetes era en el CENTA Chalatenango. Las oficinas están en la cabecera departamental de Chalatenango. Y las acciones que realizaban nuestros compañeros o que se realizaba como salud comunitaria era de igual manera la toma de temperatura, la promoción del uso de mascarilla, distanciamiento social y la aplicación del alcohol gel para desinfectar al menos las manos de las personas que se encontraban en ese momento. También otra de las actividades que se realizaban era realizando, valga la redundancia, estas mismas actividades, toma de temperatura, promoción sobre el uso adecuado de la mascarilla, el distanciamiento social y la aplicación del alcohol gel cuando se hizo entrega del bono que era de $300 a la población. Ahí también hubo una participación activa de nuestro equipo de salud comunitaria en los lugares donde se les hizo la entrega de este bono en los diferentes bancos financieros del país. Por otra parte, también nosotros en Chalatenango tenemos una frontera que nos divide con Honduras, donde ingresa el transporte de carga pesada, de Honduras hacia El Salvador, y que son las oficinas sanitarias llamadas OSI en la frontera del POI. Ahí también nuestros compañeros promotores de salud, supervisores de salud comunitaria, realizando turnos de 16 horas en la vigilancia de personas que ingresaban al país y la toma de temperatura a estas personas que ingresaban al país. Tenemos también imagen de la actividad que se realizaba. También ha habido una participación muy activa, que a la fecha todavía se realiza esta actividad, que es en la toma de tamizaje comunitario, donde pues
se programan estas actividades dependiendo a la gran incidencia de casos que resultan en algún municipio X. Se nos manda la programación desde el nivel central. Esta programación baja a nivel regional y nivel regional lo baja a nivel CIBASI para que se organicen los equipos que van a participar en la toma de estos tamizajes en los diferentes municipios. Y pues la actividad que en sí hace salud comunitaria en estos tamizajes es la promoción de la prueba COVID-19. Por supuesto, ¿verdad? Hay margen de promoción en donde se hace con tiempo de anticipación, dependiendo a la fecha que nos mande la programación, así se hace la promoción. Y ya en sí, del día de la jornada del tamizaje, la participación activa de nuestros compañeros de salud comunitaria es la promoción del uso de mascarilla, distanciamiento social, la aplicación del alcohol gel y en ocasiones también el llenado de los billetes para la toma de prueba de las personas que en ese momento llegan a solicitarla. Tenemos imagen acerca de, bueno, a veces hay bastante afluencia de la gente, de las personas solicitando el tamizaje o esperando hacerse la prueba. Sin embargo, en las últimas semanas y específicamente en esta semana ha bajado la afluencia de las personas interesadas o que se acercan en estos lugares donde se toma el tamizaje, que son por lo general en los parques o plazas públicas de los municipios donde se va a tomar la prueba de COVID. Se implementaron algunas estrategias de vacunación COVID-19 del 2020 al 2022. Como Chalatenango contábamos al principio, bueno, con 9 centros de vacunación en todo el departamento. Contábamos con cabinas móviles también que llegaban a puntos específicos. Las cabinas móviles también que se montó ya fue una de las estrategias últimas con respecto a la vacunación COVID, que se desplazaban pequeñas cabinas a aplicar la vacuna casa a casa. Esto se hacía con equipo multidisciplinario en las diferentes comunidades y principalmente en algunas de difícil acceso. Los megacentros de vacunación también, en los autoservicios, en los establecimientos de salud, que posteriormente a los 9 centros de vacunación que se tenían en todo el departamento, principalmente en las microredes, se nos indicó que aperturáramos 26 establecimientos de salud más. Ya contábamos no solamente con los 9 centros de vacunación, sino que habían 26 unidades de salud más en las cuales se podía aplicar o se estaba aplicando la vacunación. Luego, la vacunación por promotores de salud casa a casa, que también se realizaron ya cuando se dio la indicación que también los promotores de salud no solamente podían realizar el agendamiento en las comunidades, ni en los centros de vacunación, sino que también ya ellos podían aplicar la vacuna en las comunidades. Y fue así donde se logró obtener mayor cobertura. Tal es el grado que como Chalatenango se alcanzó o se ha alcanzado un 77% de cobertura con la aplicación de esta vacuna en la población blanca. De las actividades, posteriormente, ya cuando el promotor de salud se incorporó prácticamente de lleno en el agendamiento de estas personas, se nos dio la indicación que nos desplazáramos a las comunidades, cantones,
caseríos, barrios y colonias donde el promotor de salud estaba adscrito a esa comunidad. Incluso se apoyó también en aquellos municipios. Por ejemplo, nosotros tenemos cobertura a nivel nacional con promotores de salud en 30 municipios completamente cubiertos con promotores de salud, tanto rurales como urbanos. Pero tenemos 3 municipios, de los cuales solamente uno, que es Chalatenango, lo tenemos cubierto parcialmente, porque contamos con promotores de salud nada más en el municipio, no solamente en la zona rural, pero no así en la zona urbana. Y en estos municipios restantes, que son 2, uno Nueva Concepción y el otro El Paraíso, ahí sí no contamos con promotores de salud en las zonas urbanas y tampoco han sido intervenidos para poder contar con promotores de salud en los 33 municipios de nuestro departamento. Ahí en esos municipios se tomó la decisión de apoyar también como salud comunitaria en las zonas urbanas para lograr hacer un agendamiento de las personas para la aplicación de la vacuna. En un principio se tuvieron muchas dificultades porque no hallábamos o no encontrábamos prácticamente la estrategia que nos garantizara el hecho de lograr hacer un agendamiento completo y macro como nosotros hubiéramos querido. Sin embargo, la estrategia que más nos funcionó es que nuestros compañeros promotores se iban a las comunidades, sacaban el listado de personas aptas y que querían aplicarse la vacuna, luego se desplazaban o nos desplazábamos hasta el centro de vacunación más cercano o al municipio, donde podíamos accesar a las redes o a internet para hacer el agendamiento como corresponde. Tenemos imágenes también donde los compañeros se desplazaban y en las viviendas donde lograban hacer este agendamiento. Y se encontraban personas realmente interesadas en aplicarse la vacuna, pero también teníamos dificultades en algunas comunidades donde había resistencia de las personas. Sin embargo, pues nuestro trabajo era primero ofertarles la vacuna, luego tratar de concientizarlos y por último, pues ya la persona concientizada, pues lográbamos agendarla. Ya luego, como estrategia de vacunación en los centros de vacunación, la participación de nuestros compañeros en estos centros de vacunación destinados o asignados para aplicar exclusivamente la vacuna contra el COVID, las acciones que los compañeros realizaban o realizábamos como salud comunitaria era la toma de temperatura a la entrada del centro de vacunación, el cual era aplicado por nuestros compañeros promotores de salud, la aplicación del alcohol gel como una medida de desinfección. Salud comunitaria se dedicaba también a orientar a las personas que llegaban en este momento al centro de vacunación, el llenado del consentimiento informado, realizaban la actividad de agendadores en ese momento, registradores, orientadores, etcétera, etcétera. Porque nuestra disciplina, si bien es cierto que hay unos lineamientos que nos rigen, pero la pandemia nos vino a agarrar desprevenidos y prácticamente poquito a poco íbamos tratando de dar nuestro aporte, así como las demás disciplinas, pues que en algunos momentos se tuvo ciertas dificultades, pero tuvimos que unir esfuerzos para contrarrestar esta pandemia que nos vino a afectar a todos. Algunas imágenes de lo que nuestros compañeros promotores de salud hacían en estos centros de vacunación. Bueno, dándole la mano a señores y señoras de tercera edad, brindando la orientación, cargándolos en sillas de ruedas y
orientando a las personas. También vale la pena mencionar que cuando tuvimos la campaña contra la influenza, también nuestros compañeros tomaron una acción completa en los lugares, cantones, caseríos, barrios, colonias, realizando también las actividades, aplicando la vacuna contra la influenza, pero también promocionando el uso adecuado de la mascarilla, siempre el distanciamiento social, tomando temperatura, educando, orientando a las personas que era necesario que se aplicaran también la vacuna contra el COVID. En la campaña de vacunación contra la influenza se hacían en algunos municipios o cantones o caseríos de una forma multidisciplinaria, donde se desplazaban promotores de salud, médicos, enfermeras, y en algunos municipios también eran apoyados con los polivalentes, brindándoles transporte, porque hay comunidades en Chalatenango que son bastante remotas, lejanas, y el distanciamiento de una vivienda con otra pues son bastante marcadas, que si se hace a pie pues prácticamente una o dos viviendas es lo más que se logra visitar para cumplir los objetivos. Vale la pena recalcar y mencionar que en algunos establecimientos de salud a nivel local, pues sí realmente se hace un verdadero trabajo en equipo, donde, bueno, podemos ver en esta imagen que ahí está uno de nuestros compañeros supervisores específicos de salud comunitaria, inspector de salud ambiental, enfermeras auxiliares, enfermeras jefes, médicos, encargada de farmacia y, por supuesto, los compañeros o compañeras promotores de salud. En sí, también las jornadas de capacitación que se dieron a nuestro personal de salud comunitaria para la aplicación de la vacunación COVID. Esto fue una indicación que se nos dio en la última semana prácticamente de diciembre, antes de salir de vacaciones, que el 20 de diciembre específicamente se capacitara todo el personal de salud comunitaria sobre la aplicación de la vacunación COVID. Y se capacitaron al 100% de promotores de salud y supervisores específicos sobre la aplicación de la vacuna COVID. En los lugares que se brindó esta capacitación fue en los centros de vacunación de las microredes. Las acciones prácticamente realizadas por nuestros compañeros promotores de salud, así como las indicaciones que se les dio en esa capacitación, era que ya ellos, después de esta capacitación, estaban autorizados y aptos para aplicar también ellos la vacuna contra el COVID-19. Esta fue una capacitación donde pareció sumamente importante e interesante porque nuestros compañeros, creo que, bueno, como todos sabemos, después de una formación técnica, ya ellos pueden aplicar las diferentes vacunas que promociona o proporciona el Ministerio de Salud, excepto la vacuna BCG, que no estamos autorizados como disciplina a aplicarla, pero sí el resto de vacunas la podemos aplicar perfectamente posterior a una capacitación que es agendada y programada para que nuestros compañeros puedan aplicarla. Y vale la pena mencionar que como es la misma vía de administración, algunos de nuestros compañeros estaban ansiosos y prácticamente se preguntaban que por qué, si era la misma vía de administración, o sea, no podían aplicarla ellos. Y pues creo que en esta capacitación, pues considero que se les llenó la expectativa y prácticamente también ellos hacían comentarios que si ellos la aplicaran o la anduvieran aplicando casa a casa, pues la cobertura que se esperaba podía ser mayor a la que se estaba obteniendo. Y de hecho, después de esas dos fechas, porque después de que se capacitaron el 20, la indicación era que inmediatamente el día siguiente, o sea, 21 y el 22,
ellos fueran a aplicar la vacuna. Y efectivamente así fue. Tanto el 21 como el 22, que se aplicó la vacuna por salud comunitaria, se incrementó la cobertura de las diferentes dosis, primera y segunda dosis, que hasta en ese momento se habían aplicado segundas dosis. Era rara la tercera dosis que se había logrado aplicar. Esta es una imagen, una de las tantas imágenes en una microred, específicamente en Chalatenango, como centro de vacunación, donde se les dio la capacitación a los compañeros promotores de salud y supervisores específicos. De hecho, los que están al fondo son promotores de salud. La que está a la izquierda, en la imagen inferior izquierda de la pantalla, es una supervisora específica. En esta oportunidad, en este establecimiento de salud, se dio la jornada de capacitación en dos partes, un grupo por la mañana y otro grupo por la tarde. Tenemos imágenes también ya donde los compañeros promotores de salud andan en las comunidades aplicando la vacuna. Tenemos ahí una promotora de salud aplicando la vacuna a una señora. Tenemos también al otro lado un compañero promotor de salud también aplicando su vacuna. Y vale la pena mencionar que también se nos dio la indicación que priorizáramos en un primer momento, cuando anduvimos vacunando en las comunidades, vacunábamos a personas aptas para la vacuna y que eso lo solicitaban, pero también se nos dio la indicación que también priorizáramos y aplicáramos la vacuna a las embarazadas. Fue una ardua labor que se realizó como salud comunitaria en ese momento. Bueno, esta es mi presentación, la cual les traía, pues también con un mensaje ahí para que nos acordemos también de nuestro Creador, que dice, con Dios todas las cosas son posibles. Él puede darte paz en las noches más oscuras y tratarte sabiduría con el amanecer. Ese es el Filipenses 4:13. Y bueno, gracias por su atención. Esperamos que nuestro trabajo contribuya al combate a esta terrible enfermedad. Y vale la pena también mencionar que también es un llamado tanto para nuestros oyentes como para la población en general, y que transmitan este mensaje, que es importante que estemos vacunados, porque la letalidad de la enfermedad en los últimos tiempos se ha descubierto y se ha detectado, o hemos confirmado, mejor dicho, que le afecta a quien no se ha aplicado ni siquiera la primera dosis. Y a las personas que ya aplicaron la primera dosis, digamos, ya no se diga la segunda, y mucha más razón a los que ya nos aplicamos la tercera dosis, pues si nos llega la enfermedad, pues los efectos son menos. Así es que hacer un llamado también a la población a que tratemos de aplicarnos, o si no nos hemos aplicado ni siquiera la primera dosis, comencemos desde ya por nosotros mismos y a nuestra familia, porque el bienestar es para nosotros. Bueno, gracias nuevamente y bendiciones a todos.